Bueno, Padre Celestial, también quiero incluir en nuestra petición a nuestros hijos, el hijo de Randy y Karen, el mío también, que están por su prueba de salud. Te los entregamos, Señor, totalmente, pues tú tienes cuidado de ellos, Señor. En el nombre de Cristo, bendice también este momento. Estamos en tus manos. Glorifícate, no solo con los presentes, sino también los que van a ver este mensaje por internet, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo las 23 cualidades del siervo de Dios, de un maestro, de un pastor. Y el apóstol lo dice, ¿no? El que anhela obispado, o sea, anhela ser pastor o anciano, maestro, buena cosa desea, pero es necesario, y comienza a enumerar las 23 cualidades. Hoy vamos a ver la número 4. La primera fue irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, y hoy vamos a ver prudente. Prudente. Bueno, la prudencia, hermanos, no es un asunto de que hay que ser cauteloso y no meter la pata. La prudencia es discernir, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Tener el tiempo de aplicar a nuestra vida lo que Dios ordena en ese momento. Salomón, Dios le preguntó, ¿qué quieres? Imagínate que el Señor te preguntara, ¿cuál es tu deseo? ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría y prudencia. Y vamos a leerlo en 1 Reyes 3, 5 al 9. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Póngase en ese lugar, pide lo que quieras. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono. Y era un jovencito, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven. Y dice, y no sé cómo entrar ni salir. Qué bendición sería que un adolescente, desde que en vez de adolecer de tantas cosas, ya reconozca que necesita de Dios y no sabe ni entrar ni salir. Y él es rey de un pueblo grande. Y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, y aquí viene la petición, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y continúa diciendo, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Me gustaría morir viejo. Yo no quiero morir joven, quiero morir viejo. No pidió para él longevidad. Y dice que no pediste tampoco la vida de tus enemigos, venganza, sino que demandaste para ti. No pediste para ti riquezas, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y así efectivamente fue.
Salomón pidió sabiduría. Y sabiduría no es la filosofía griega con un cabezón grande pensando en un filósofo muchas veces que como un hombre buscando un gato negro, un cuarto oscuro donde no hay cuarto ni gato. A la nada, como decía el apóstol Pablo, que cuando fue a Atenas, dice que los griegos se pasaban todo el día hablando y oyendo cosas nuevas, como hoy, siempre el video virtual, ¿no? La sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. La sabiduría es llevar el consejo de Dios a la vida, a la práctica, discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. ¿Sabes cuántas metidas de pata yo hice en mi vida joven sin Cristo? Buscando también, leyendo mil cosas, perdido, vacío, hasta que llegué a mi Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue el resultado de Salomón? El reino de Salomón fue próspero. Todo el mundo quería ser amiguito de Salomón. O sea, llegaban todos. Era un reino que sobraba las riquezas, como Dios les dijo. Era un reino inteligente, de estructura, poderoso. Y la palabra Salomón significa paz. Viene de Shalom. David fue un rey de guerras, pero en Salomón no hubo guerras. Entonces fue una estructura de amor, de inteligencia, de sabiduría de Dios. Entonces la palabra prudencia es tener el concepto de lo que Dios quiere para algo, y prudente es aplicar eso a la vida. Ahí está la prudencia. Y eso es lo que vamos a hablar en esta cualidad de Dios. Y Dios quiere, en primer lugar, la prudencia para que no gobiernen las emociones. En un arranque de ira, en un momento de emociones, porque va a haber situaciones difíciles y Dios no quiere que nos domine, que las emociones nos dominen, sino la cordura de aplicar lo que el Señor dice. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito. Bueno, ustedes los evangélicos les prohíben tomar trago o emborracharse. Digo, no es un asunto de prohibición. Una cosa es que algo sea lícito y otra cosa es que me convenga. A nadie le conviene la borrachera ni la locura que hace un borracho. Estamos sobrios en todo. No me dejaré dominar de ninguna cosa. Dios no quiere que yo sea esclavo de los hombres ni de mis emociones. Dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Y qué es cobardía? Temor, miedo a la vida, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando hay preocupaciones, cuando hay tribulaciones, el primer efecto que hay es en la cama, no podemos dormir. Entonces Dios no quiere que vivamos así, dominados por nuestras emociones. Las emociones inclusive a nivel cristiano, hermanos. Algunos consideran que están bajo la cacería de que yo quiero sentir a Dios. Quiero sentir un choque eléctrico de Dios. Quiero ser estremecido por Dios. Pero tú no puedes basar tu fe en tus sentimientos. El sentimiento es traicionero, porque dice el profeta que el corazón, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Entonces el corazón es voluble. Yo debo basar mi fe no en mis emociones, sino en la autoridad de la palabra de Dios. Hay hermanos que de repente pecan y piden perdón, pero no se sienten perdonados. Es que yo no siento que Dios me perdonó. Es que esto no es un asunto de sentimiento, sino de convicción. Porque dice la Escritura, si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Ahora, yo no me siento perdonado, a mí no me interesa tu sentimiento. Si no crees en lo que yo digo, entonces mi fe
No se puede apoyar en las emociones. Mi fe se apoya en la autoridad de la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces no puede ser que de repente si yo no lloro no está el Espíritu Santo moviéndose en mí. Bueno, si eso tráete un poco de cebolla, pues, para hacerte que llores de todas maneras, que Dios se está moviendo en ti. Pero dime si no que cuando estamos orando Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el Señor no quiere que me deje dominar de mis emociones. Y usted sabe que nosotros los latinos somos bastante emocionales. Una barbaridad. Entonces esto no estamos buscando en que sintamos el choque de Dios en el corazón. Dios me quiere templado, Dios me quiere prudente, porque las emociones y el corazón son traicioneros. Es tan traicionero el corazón que me dice mi hermano diácono Alcedo, que es cardiólogo, pastor, yo he visto gente morirse que no debían morirse. El infarto lo sorprendió y tú lo ves sanitos así y tácate, se murieron. Pues dice corazón traicionero. Sin embargo, hay otros que están viven, son muertos en vida y están vivos, porque Dios es el que decide cuándo uno se va. Entonces, la prudencia tiene que ver con que el sentimiento no nos domine, sino la paz de Dios, el gozo de Dios, la prudencia de aplicar la Biblia a mi vida. Romanos 12:3, ¿qué dice? Un momentito, ¿yo leí todo? Sí. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de ti con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Nadie de nosotros debe tener un más alto concepto de sí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Dice que debe pensar con cordura. Quiere decir que cuando yo pienso con un alto concepto más alto del que yo debo tener, ya no tengo cordura, tengo locura. Es soberbia. Entonces también la prudencia tiene que saber, soy lo que soy por la gracia de mi Señor. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen que sin Dios no somos nada. Entonces la prudencia es saber de dónde viene la sabiduría del Señor. ¿De dónde viene la prudencia del Señor? Entonces yo debo pedir que Él es la fuente de mi sabiduría, a no vivir bajo mi propia cordura, porque si vivo bajo mi cordura es locura. Aprender a descansar en el Señor. ¿Tú le pides al Señor sabiduría en la vida? Dice la Escritura en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Tú no te das cuenta, pero tú estás ofendiendo. Siempre nos enfocamos en la ofensa que nos hacen, pero no te acuerdas las tuyas. ¿Por qué será? Es como la alforja del vaquero. O sea que la alforja tiene dos bolsas, ¿no? Una adelante y otra atrás. Nosotros vemos las ofensas que nos hacen, pero las nuestras están atrás. Y no vemos. Si es muy fácil producir una ofensa a alguien por hablar. Yo he tenido ofensas que yo he tenido en mi vida vieja, ¿no? Que ya tengo mis años en el pastorado, pero me he dado cuenta, por ejemplo, un chiste de mal gusto ofende. Y hay gente que se hiere con el asunto. Y si es un chiste del pastor, peor. Entonces uno ofende. Señor, dame prudencia en mis palabras. Yo conocí a un misionero aquí en Panamá, anciano ya. Y él, un hombre pacífico, agradable, intachable, cariñoso. Y él oraba así, Señor, no permita que este viejo diga un disparate, Señor. No permita que yo ofenda a alguien, Señor. Y siempre oraba así. Cuida de ti mismo. Entonces, la lengua es un veneno mortal. Entonces tenemos que aprender a ser prudentes.
prudentes, porque el Señor quiere un dominio de nuestras emociones. La ira es cuando el hombre está en ira, no sabe lo que hace. Señor, pon dominio en mi boca, pon dominio en mis emociones. Ayúdame, Señor, haz morir lo terrenal en mí. Prudencia. Tienes que cuidarte de ti mismo, porque sin querer podemos ofender. Segundo, en este tiempo de prudencia quiero hablar de tres ejemplos de héroes de la fe que fueron prudentes. José. Cuando José interpretó el sueño del faraón, de las 7 vacas flacas y después las 7 vacas gordas, José también le dio la alternativa a Faraón de que qué debe hacer en los tiempos de vacas gordas y en el tiempo de vacas flacas. Y vamos a leer este asunto, dice Génesis 41, 33 al 36. Por tanto, provéase ahora, ya él interpretó el sueño, ahora le está dando el consejo. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. ¡Qué belleza! José, tipo Cristo Jesús, intachable, y prudente, sobrio, sabio. Primero fue mayordomo de su amo Potifar. ¿Y cómo fue la casa de Potifar? Prosperó. Después la mujer también tenía que ser prudente para escapar de las garras de la mujer, que eso fue un acoso sexual. Y ¿qué hay que hacer para evitar caer en el pecado de la fornicación? Huir. Él huyó. La mujer, ya ustedes saben el resto, quedó en la cárcel. ¿Y cómo quedó José en la cárcel? Administrando la cárcel. Y no faltaba nada. Y ahora es promovido para ser gobernador de todo Egipto. El rey solamente ponía el sello. Y a través de José comió todo el reino de Egipto y comieron todos los países o los pueblos que estaban alrededor de Egipto, porque venían a buscar comida a Egipto. Quiere decir que el Señor da para todo. ¿Cuál es la vida abundante de Cristo? Dice, el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿La prudencia qué es? La prudencia es aplicar el consejo bíblico al momento adecuado. Y el rey, el faraón, aceptó el asunto. Pero vamos a ver el segundo personaje prudente, David. Cuando David mató a Goliat y Saúl lo odiaba, ¿cuál fue el odio, el rencor o el celo de Saúl contra David? El que estaba más al tamaño de Goliat era el mismo Saúl. Saúl era alto, pero él no se metió contra Goliat, tampoco era el rey. Entonces el muchacho da la cara, vence al gigante, llega a aquellas ciudades, ¿te acuerdas? Y salen las mujeres con panderos y bailando y diciendo, ¿qué decían? Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Y él le interpretó, ¡qué barbaridad! Le falta la mal reino. Y tomó ¿qué? Celo. Y de ahí para adelante se sembró el odio contra David por celo. A un muchacho sencillo, pastor. Pero ¿por qué las mujeres cantaban así? No se puso a pensar eso.
Porque ¿quiénes son las que sufrían en aquella época más de ser, que si los filisteos hubieran ganado la batalla, qué hubiera sido de los niños y de las mujeres? Violadas, los niños llevados como esclavos. Así que ¿quién fue los que se alegraron más? Las mujeres. Él en vez de condecorar más bien a David, lo odió. Lo odió. Y entonces él comenzó a meterlo en el ejército. ¿Y cómo se comportaba David cuando entró al ejército? O bueno, primero, ¿cómo era David antes? Dice 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Porque la lengua, hermano, acae problemas, y hermoso. Y Jehová está con él. Estas son cualidades, y ahí está la prudencia. 1 Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba como prudentemente. Hermano, hay que saber conducirse. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los hijos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Prudentemente, saber conducirse. Esto no es un asunto de carisma o de una fuerte personalidad o de marketing, que quiero vender mi imagen. Es asunto de que la prudencia tiene que saber, es discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y David sabía conducirse, gloria a Dios. Y el último ejemplo es Daniel. Daniel 1:8, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, Daniel quería que Babilonia no entrara en su corazón. Tampoco a contaminarse de aquellas comidas que eran prohibitivas en la ley de Moisés. Y él propuso agradar a Dios. El rey quería babilonizarlos, pero no. El que quedó convertido, ¿quién fue? Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que abrió su corazón al Señor. Entonces, ¿quién convirtió a quién? Entonces dice Daniel 2:4. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Esto era la interpretación del sueño aquel de la estatua, ¿no? Pero lo que voy es que la prudencia, ¿dónde está la prudencia? Hermanos, ahora existe una influencia de las redes sociales tremenda. La prudencia es saber discernir de las cosas que son de Dios y que no son de Dios. Dios, el hombre espiritual, discierne las cosas de Dios. Él sabe cuando hay algo que no viene del Señor. Porque dice que el hombre espiritual discierne espiritualmente las cosas que vienen de Dios. Y en tercer lugar, la prudencia tiene que ver con dominar la lengua. Otra vez, dominar la lengua. Cuando yo saco aquí lo que sale de mi boca, no lo puedo recoger. Uno es esclavo de lo que calla. Sería uno es esclavo, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y esclavo de lo que dice. Entonces hay que aprender que todos los problemas... ¿Usted ha hecho un análisis de cuáles son los problemas matrimoniales? La mayoría de los problemas matrimoniales tienen que ver con la lengua. En un 80 o 90%. ¿Qué me dijiste? Y ahí se forma el asunto. Eso es una chispa que sale del mal hablar. De algo que dijiste. Me contaron una vez que había un hombre que estaba dirigiendo el coro, ¿no?
de una iglesia y él fue un momento grato el domingo y todo el mundo, oye, qué belleza. Y entró la pelea del hombre, del director del coro con la esposa. Y dice la esposa, ay, si te vieran por un huequito, ¿cómo te portas aquí? Te sacarían del coro, ¿oíste? Óyeme, el hombre se quedó tan humillado que renunció al coro, que no hubo manera en que ella recogiera lo que dijo, porque él se sintió como herido, ¿no? Profundamente. O aquel suegro que le dice al yerno, yo nunca gusté de ti, desde que te vi que mi hija vino contigo como novio, no te tragué. Y lo soltó así en un momento de rabia, de ira. Y él dice al yerno, bueno, de aquí en adelante yo más nunca voy a pisar tu casa. Y ahora después pasa el día siguiente y el suegro no sabe qué hacer para devolver al yerno a la casa. Y se ha formado un problema, ¿por un problema de qué? De lengua. Porque la lengua es un veneno mortal, dice Santiago. ¿Se acuerdan de Santiago? Bueno, aquí lo tengo más adelante. Dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado. Cuando está en esa habladera y esa habladera que nunca termina, ahí se va a poner un picante allí, pecaminoso. Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Dónde están los problemas mayores? En la lengua. ¿Qué dice Primera Pedro dice, el que quiere vivir buenos días y tener paz, refrene su lengua de hablar mal. Entonces, la prudencia tiene que ver con que yo decida que mi lengua es veneno o medicina. Eso es prudencia. De aquí para adelante, y la mayor parte de los problemas vienen con la forma de que uno habla. Si quieren, no lo asientan o no lo reconozcan, pero sí es verdad. De ahí vienen todos los problemas. Santiago 1, 19, 20, ¿qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, no para hablar, para oír. Yo creo que hay gente que no escucha, que yo no sé para qué tienen los oídos, porque debe cortárselo, porque no sabe escuchar. Sea pronto para oír, tardo para hablar. Es decir, que hay que ser tartamudo para hablar. ¿Por qué? Porque la forma en que hablo, tengo que asegurarme bien que eso no va a ser algo destructivo, como el bochinche, como la murmuración, como los rumores que destruyen la reputación de alguien. A veces alguien me dice algo, y digo, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? No, yo he oído, y tú tienes que repetir lo que oyes. ¿Tú estás seguro? Porque el rumor, el bochinche, la murmuración es robarle el honor y la reputación a alguien. Y tú vas a contribuir con eso. ¿Usted ha notado eso? Que las buenas noticias no se escuchan. Imagínense un periódico que todos los días en primera plana dijera algo, una buena noticia. Sí, nadie lo compra. Tiene que haber siempre algo malo que decir. Aprende a ser edificante, aprende a tener la lengua como un instrumento. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Quiere decir que el que no sabe oír, el que contesta rápido, es rápido que se airíe. Porque la ira del hombre, escuchen, no obra la justicia de Dios. Es decir, que todo lo que tú digas con ira, no está Dios allí en esas palabras. Si tú actúas iracundamente, todo lo que digas es terrenal, animal y diabólico. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Entonces la prudencia es eso, no dominarme, Señor, por la ira, aprender a escuchar, aprender a hablar, porque lo que yo suelto tiene su efecto, tiene su efecto. Primero Corintios 15:33, no erréis, escuchen, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú te quedas pensando, oye, pero ¿cómo es posible que yo, mi hija o mi hijo, lo he criado aquí conmigo? Y ahora yo no conozco a esta persona. Ahora, ¿yo de dónde salió? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay una red de amigos o de malos amigos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Que tú estás influido por una red de amigos. Perdiste prudencia. ¿De dónde salieron? Por la influencia que hay. Entonces es un problema. Estoy terminando. Efesios 4:29, que en Efesios 4 está el registro de lo que es el hombre viejo y el hombre nuevo. Y dentro de ese registro del hombre nuevo y el hombre viejo, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es la palabra corrompida? No solamente la palabra sucia, es la palabra que lleva un veneno adentro. Ninguna palabra corrompida. Si tú lo que vas a decir es para dañar a alguien, para destruir a alguien, no lo digas. ¿Qué más dice? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuál es lo que yo deseo? Hablando, la prudencia de que la persona que me está escuchando es edificada con esa conversación. Hoy está celebrando el cumpleaños de Ulises, hermano. Estábamos en un restaurante allá y el mesero me dice, ¿usted es el pastor Ricardo? Sí. ¿Se acuerda que usted me habló? Y el hombre estaba contentísimo de poder hablar conmigo. ¿Por qué? Porque yo le compartí del Señor. Y él había una alegría, un cambio de corazón, ese hombre, en ese mesero. Porque mis palabras fueron, ¿qué? De edificación. ¿Cuál es la mejor edificación que uno le puede dar a un hombre? Y habla de Cristo. Pero habla de murmuración. ¿Y qué dice Santiago? Que es el homepage de la lengua. Santiago 3, 2 al 5. Porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Allá en el campamento había una niña de 6 años arriba de un caballo enorme y esa niña llevaba ese caballo por allá y por acá. Y ese caballo le llevaba como 500 libras a esa niña. Pero ¿cómo lo dominaba? Por el freno que tenía en la boca el caballo. ¿Y cómo es posible que los caballos se domestican a través de la lengua y dirigimos así todo su cuerpo? Mirad también las naves que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un pequeño, muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Las naves, pero ahora es peor, digo mejor, porque ahora hay unas naves cuando pasan por el barco, por el canal de Panamá, que son ¿cómo se llaman? Los Panamax, que el post-Panamax, que eso se amplió el canal para que pasaran esos monstruos. Y me dice aquí el hermano Edwin, él es piloto de pasar por el canal, digo, pastor, esos timones de esos barcos son como si fuera un juego de video, unos timoncitos ahí como tranquilitos. ¿Y cómo se domina ese tremendo barcón con un pequeño timón? Y más dice todavía, y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
Y aquí, cuán grande bosque entiende un pequeño fuego. ¿Qué significa? Que la lengua es un veneno mortal, que un poquito de fuego incendia todo. Y aquí también, no lo tengo aquí, pero también dice, dominamos a los animales. Y no se me olvida a mí cuando estuve allá en Florida, en el parque acuático aquel, esa orca, Dios mío. Una orca que sale él y salta. Y yo, qué cosa más linda, oye. Un animal que quién iba a pensar que el hombre podía dominar a un animal de ese tamaño. Que no recuerdo el incidente, que voy a buscar una silla donde... Y digo, Sofía, la niña mía, mi nieta, vamos a sentarnos allá, que no hay nadie. Y nos acercamos y yo decía, pero ¿por qué nadie se sienta aquí? Y era porque la ballena, al final de su show, hace ¡pash! Y moja a todo el mundo allí. Mi nieta quedó llorando y después se vuelta la ballena y te saca la lengua. Yo, pero ¿cómo pueden hacer eso? El hombre ha dominado los barcos, los animales, pero no puede dominar su lengua. La lengua se domina por el Espíritu Santo. La lengua se domina porque el Señor no quiere, pero normalmente la lengua es venenosa. ¿Sí o no? Y vienen las ofensas. Nosotros como hermanos en Cristo nos vamos a ofender de lengua. Pero yo espero, y bíblicamente, ¿qué hay que hacer si alguien nos ofende, hermano, en la iglesia? Ir allá y decirle, hermano Manuel, perdona, pero me he sentido ofendido por lo que dijiste. Pero si yo no le digo nada, yo le digo, no, yo camino la milla, yo pongo la otra mejilla, yo dejo que Manuel, que se le olvide que el tiempo, yo lo tengo aquí, pero no sé, yo, eso es para el mundo. Como hermanos tenemos que, ¿qué? Encarar el asunto, Manuel, porque si yo no hago eso, va a estar el rencor aquí y va a ser contaminante para todo el cuerpo. Así que, ¿qué hacer? Si ofendemos y vamos a ofender, tenemos que pedir perdón. Si no fuiste imprudente, ¿qué puede suceder? Pidamos perdón. O la persona que hemos ofendido que se acerca a mí. Yo tuve una ofensa, yo ofendí sin querer a alguien. Mis problemas que yo he tenido, que he hecho un récord para atrás, ya después de 29 años de pastor, mi récord ha sido 2 chistes. 2 chistes. Uno en Kentucky y otro por acá. Y en los 2 me han encarado. Yo me sentí bien avergonzado. Digo, perdóname. Y ahora, porque yo siendo cuando alguien me cae súper bien, bromeamos. Pero hay que tener cuidado con eso. Porque uno puede ofender sin darse cuenta. Entonces, nunca, jamás, siempre vamos a ofender. Pero siempre tenemos que, si estamos ofendidos, no dejarlo aquí adentro. Porque se forma una raíz de amargura. ¿Y qué es la amargura? Pecados no perdonados. Pecados no perdonados. No te quedes con eso ahí adentro. Porque ese es un quiste que se vuelve tumor y después hace metástasis en todo el cuerpo. Bueno, entonces la última de la fe del asunto es que la prudencia tiene que ser la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. No es teoría, aquí termino, que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las que hace. La palabra de Dios no es teoría, la palabra de Dios es un estilo de vida. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si nosotros obedecemos lo que Dios dice, es decir, somos prudentes, ¿nuestra casa cómo está? Sobre la roca. Dice que descendió lluvia, van a venir pruebas. Y vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Quién dijo que estamos exonerados de que no va a haber pruebas? Va a haber pruebas. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La prudencia es discernir las cosas de Dios a la vida.
Y si hago lo que Dios dice, mi casa está sobre la roca. Aprendamos a ser obedientes al Señor, es decir, a ser prudentes. 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 El Salmo 1 al 3, que es el lema de nuestra iglesia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién está dándote consejos? Los malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué va a pasar? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Dónde está la prosperidad? En meditar la palabra y aplicarla. Y en mi casa estará sobre la roca. Pidamos prudencia, ¿sí o no? ¿Qué es prudencia? No es, oye, cuidado que me caigo, que está recién trapeado este piso. No, la prudencia es saber hablar lo que el Señor, que mi lengua sea medicina y no veneno. Gloria a Dios, Señor. ¿Quién quiere pedir prudencia hoy? ¿De verdad? Dale, que la mayor parte de los líos vienen de la boca, la forma de hablar. Bueno, los que hemos alzado la mano, los que pueden ponerse en pie, pues vamos a orar al Señor. Digo, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo te pido, Padre mío, que la lengua que que si está en la carne va a decir disparates y va a ofender, te pido que mi lengua sea controlada por tu Espíritu, Señor, para que sea una lengua que edifique y que no sea veneno, que aprenda, Señor, a decir cosas que sean conforme a lo que tú ordenas, y también que yo aplique a mi vida, a nuestra vida, lo que tú quieres que vivamos. Hacer lo que tú ordenas para que nuestra casa esté sobre la roca. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todo va a salir perfecto, todo va a estar bien si yo me paro en la palabra del Señor. Gracias, mi Señor, por esta noche, y te entregamos el resultado de nuestra vida, sabiendo que en gran medida los grandes problemas de nuestras relaciones provienen de nuestra manera de hablar. Pon guarda en nuestra boca y que sea el Espíritu Santo que nos controle en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.